El arranque de Lost Highway es toda una declaración de intenciones, y es que empezamos con un coche desenfrenado, sin rumbo, conduciendo de manera recta pero perdida y a ritmo frenético por una carretera de la que poco podemos ver, pues nos encontramos de noche, ¿no? Y de lo poco que hay iluminado son esas mismas marcas que hay presentes en la carretera. Toda esta escena está a su vez acompañada por detrás de esa música magnética, casi mística, mágica, de ensoñación, de esa música de David Bowie, con la canción I'm Deranged, que transmite toda una serie de emociones, de sensaciones, ¿no? Del viaje, de la transformación que vamos a sufrir, y digo sufrir más que sentir, ¿no? Porque va a ser sobre todo un viaje pesadillesco el que propone el director Lynch para esta obra. Para mí, Carretera Perdida siempre ha caracterizado dentro de la filmografía de un director que se caracteriza por tocar la temática de los sueños, de las pesadillas, de esos deseos, esos impulsos y esos rincones más ocultos, más oscuros, más tenebrosos dentro de lo que es la mente humana y la psique humana. Es una de las películas que más desconcertado me dejó en su momento, y de hecho es la primera que vi de este director. Una película que se caracteriza principalmente, y su elemento más importante, para los que ya aviso que este vídeo tendrá spoilers, porque en esta sección voy a ir detallando y voy a ir desgranando toda la película por diferentes elementos que presenta, así que si no habéis visto la película no entréis en el vídeo ya de lleno. Fue la primera película que vi del director, fue la primera película con la que me topé con él, con la que empecé a entender que el cine no iba solo de plasmar imágenes, plasmar música, contar historias. Empecé a entender que el cine era un arte más, ¿no? Que era algo distinto, y que una de las cosas más importantes que tienen que hacer las películas, y esto ya digo que principalmente lo entendí por Lynch, fue transmitir emociones, transmitir sensaciones y vivir experiencias, ¿no? Y una de las películas con las que más me ha pasado esto ha sido esta Carretera Perdida, esta Lost Highway, porque hay un elemento que todos los que hemos visto la película seguramente no podemos olvidar. Es el elemento que se nos ha quedado más impregnado, más presente durante más tiempo en la mente después de haber visto esta obra, y estoy hablando, sí, de ese momento intermedio de la película donde se produce un acto que parece totalmente mágico, totalmente fuera de este mundo, pero que a ojos de Lynch y la manera en que lo narra en la película parece por ciertos momentos cobrar mucho sentido. Y es ese momento en el que el protagonista principal que tenemos en esta película, interpretado por Bill Pullman, que está increíble en esta obra, que sería Fred Madison, este personaje que hemos conocido durante la primera hora aproximadamente de la película, cambia, desaparece, se desvanece de la película completamente, no vemos su rastro durante bastante tiempo, y en ese mismo lugar que ocupaba desaparece, no lo vemos más, se desvanece, y aparece otro personaje que hasta ese punto de la historia no habíamos visto, no teníamos indicios de dónde salía, de dónde emergía la existencia de este nuevo personaje, y este sería el personaje de Pete Dayton, un personaje que realmente actúa como una de las obsesiones que va a recorrer toda la filmografía de Lynch en numerosas obras, que es su obsesión por las duplicaciones, por lo que se conoce como los doppelgangers. Toda esta serie de personajes duplicados, de desdoblamientos, ¿no? De dualidad, una dualidad, un tema que a medida que vaya analizando más en profundidad con el tiempo otras obras de Lynch quedará enmarcado que es una de sus obsesiones mentales, es una de las temáticas que más le gusta tratar, ¿no? Esa dualidad que hay existente en el mundo, y que él traslada muchas veces a través de sus obras a la dualidad de los personajes, a esa duplicación y ese desdoblamiento. En este caso, un desdoblamiento que tiene que ver con esa transformación misma del personaje de Fred Madison, interpretado por Bill Pullman, de este primer actor, a Pete Dayton, ¿no? En un lugar donde aparentemente no hay ni posibilidades, ni espacio, ni tiempo, ni manera de explicar lógicamente que esto suceda, que uno de los personajes desaparezca y el otro aparezca de la nada. Y lo más interesante de esto, lo más interesante para analizar, para desgranar este elemento de la transformación, que ya de sí, ya cinematográficamente, cómo está representado en la película, con un uso de la electricidad en la celda, ¿no? Con unos tonos azules, unos tonos muy característicos de esta película y que quedan presentes en muchos puntos, ¿no? Como esa especie de color, Lynch le gusta mucho jugar con los tonos de azul y los tonos de rojo, ¿no? Solo hay que ver todas estas cortinas rojas que hay presentes en muchas de sus obras. Aquí el tono azul cobra bastante importancia, también el tono amarillo en esas partes más lumínicas de la historia, pero el tono azul en ese aspecto siniestro, en ese aspecto
casi místico, y no solo rompe lo que es la lógica cinematográfica hasta ese momento, ¿no? Porque está claro que te cambien en mitad de la película a esto puede ser peligroso para captar, para mantener a la audiencia atenta a la película, porque puede haber gente que no lo compre, que no quiera seguir viendo el resto de la película, preguntándose dónde ha ido a parar el personaje con el que habían empatizado, con el que habían conectado, con el que habían ido conociendo hasta ese momento en la película. Pero es que lo que le da sentido, lo que le da trascendencia a este momento, donde gobierna esa luz azul que os digo, y también la electricidad, otro elemento muy importante, muy característico, tanto de esta película como de todos estos mundos duales, estos mundos duplicados que presenta Lynch en sus obras, ¿no? También en este nuevo visionado que le he hecho a la película para prepararme un poco este vídeo, también me he fijado no solo en la electricidad y la importancia que tiene en la misma escena de la transformación del protagonista en la mitad de la película y en otros momentos claves de la historia, sino también en el papel de los teléfonos, ¿no? Que esa especie de presencia de llamadas de teléfono en los momentos más siniestros de la obra, como una especie, como si fuese, como si todo el plano, todo el mapa de la película fuese irreal en sí, ¿no? Y estuviéramos no solo visionando lo que es una historia entre dos personajes que se distancian mucho y que se diferencian mucho entre lo que vemos en esa primera parte de la película y lo que vemos en la segunda en cuanto a personalidad, en cuanto a apariencia, en cuanto a deseos, en cuanto a trato con la gente, no solo en esta duplicación diferenciada que hace Lynch, sino también en esa representación que parece hacer de la mente de este protagonista, ¿no? Parece que ese mundo, hay ciertos momentos, y esto es algo también que he ido pensando en este último visionado, hay ciertos momentos que he tenido como la sensación de estar presenciando algo que no estuviera ocurriendo realmente en este mundo real, ¿no? Sino que fuese una especie de construcción, como un mundo construido a partir de la mente de este protagonista, de un protagonista extorsionado, desquiciado, incapaz de comprender actos que acaba de cometer, ¿no? Actos a los que se tiene que enfrentar y que se le han mostrado durante esa primera parte de la película en la que se le acusa del presunto asesinato de su mujer. También es un papel muy importante de esa primera parte de la película, todo el tema de lo siniestro, de la oscuridad. En la primera parte de la película vemos a un Fred que está totalmente apavorizado, está totalmente asustado y parece que hace su vida normal, parece que sigue su vida cotidiana y que pues, entra en su hogar, sale de su hogar, pero todo el rato, si nos fijamos, lo va acompañando como una especie de sombras, como una especie de tinieblas, como si esa casa, esa primera casa que se encontraba al principio de la película, no acabase de ser real del todo, fuese una especie de construcción. Esto también es algo que he observado a raíz de las mismas vestimentas que lleva el personaje de Patricia Arquette, su mujer René, en esta primera parte de la película. Unas vestimentas, unos vestidos que en muchas ocasiones parecen como fusionarse, parecen como combinar perfectamente con esas paredes de la casa, ¿no? Como si ella también formase parte de ese hogar, como si de alguna manera todo ese conjunto de todo eso que observamos en esa primera parte de la película fuese un constructo de la mente de Fred y que va a ayudar a entender muchos de los motivos, muchas de las explicaciones detrás de por qué se produce esa transformación, por qué se acaba produciendo esa transformación del personaje en la mitad de la obra. Y es que realmente en todo ese proceso de producción de la película, ¿no? En todas esas ideas que se compartieron entre Barry Gifford, ¿no? Por un lado y David Lynch por el otro, ¿no? Barry Gifford, este escritor, que también tuvo su importancia en esa obra que adaptó del viaje de Sailor y Lula en Corazón Salvaje, en Wild at Heart, pero que aquí tuvo un papel muy importante en esos primeros inicios, ¿no? Todo esto a través de entrevistas que se reflejaron del proceso de producción de Los Highway, en que al principio del todo parece que iban lanzándose ideas uno con el otro y conversaciones alrededor de la idea detrás de Los Highway, pero no acababan de estar de acuerdo, no acababan de compartir las mismas sensaciones, no acaban de ver clara cómo iba a ser esta película al final, hasta que fueron apareciendo diferentes elementos, como lo que tiene relación con la misma presencia de esta carretera, lo que tiene relación con el personaje de Robert Blake, este personaje de Mystery Man, este personaje terrorífico, fantasmagórico, totalmente perturbador, que por muchos momentos puede que nos pase desapercibido, ¿no? Y a diferencia en contraste con algunas escenas que vamos a recordar durante bastante tiempo por lo impactantes que son en la presencia de este personaje, que está increíble y que igual no es de los que más se ha mencionado en análisis de la película, pero para mí contiene bastantes de las claves que nos pueden ayudar a desenmascarar, ¿no? Y a montar el puzzle que hay detrás de la historia que presenta esta película de Los Highway. Y es que detrás de esta temática, detrás de esta idea de la película, dentro de todos los elementos en los que estuvieron de acuerdo Lynch y Gifford cuando idearon este primer panel, este primer mapa
de lo que iba a ser los Highway, una de las ideas, una de las influencias que Lynch se ve que sin darse cuenta al principio, luego fue comprendiendo que tuvo mucha importancia y mucha relevancia, fue este caso de O.J. Simpson, ¿no? Este caso que ya pasó hace unos años, con aquella persecución tan famosa por coches de policía, por las autopistas, por las carreteras de los Estados Unidos, de un ex deportista, de un ex famoso, ¿no? De un hombre que de un día para otro, sin explicar muy bien por qué, ¿no? Y con una serie de juicios que vinieron después y que no acabó tan mal parado, pero una serie de juicios que pusieron en evidencia algo muy trágico, muy conmovedor, muy totalmente brutal que acababa de pasar, y es que se le acusaba del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y un amigo de esta, ¿no? De estos dos personajes, de estas dos personas, que habían pasado solo unas ciertas horas, no había pasado mucho más, desde que se podía haber producido este presunto asesinato por parte del ex deportista de O.J. Simpson. El hombre siguió haciendo su vida normal, continuó con su vida como si nada hubiese pasado, jugando al golf, yendo a los mismos sitios que frecuentaba siempre, y parece ser, ¿no? Luego vino todo el tema de la persecución, de los juicios, pero parece ser que esto a Lynch es algo que sin darse cuenta, ¿no? De manera casi inconsciente, le fascinó, le asombró, le impresionó, y eso demuestra que Lynch tiene una pasión por todo este concepto de lo que es capaz la mente de hacer, ¿no? De distorsionarse, de fragmentarse para poder sobrevivir, para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir adelante en situaciones que no queremos afrontar en ciertos momentos. Y esto es lo que viene en su película y está muy influenciado, ¿no? Aparte de toda la influencia del cine noir que tiene la película, en la iluminación, en esa evolución del protagonista, ¿no? Hacia los infiernos, en ese descenso, y todo lo que acompaña y todo ese ambiente, todo ese aura trágico, dramático y siniestro que tiene la película, que tiene esa clara influencia también, pero sobre todo una de las influencias más importantes, pues parece ser que en entrevistas él mismo lo ha confirmado, que fue este caso de O.J. Simpson y de su persecución, ¿no? Y de cómo afrontó un presunto asesinato tan brutal como el que se estaba hablando en el momento. Y es que esa misma sensación de seguir su vida, de hacer lo que sea, hacer lo posible, por tal de no tener que afrontar esos hechos que se le han puesto delante, ¿no? Unos hechos que en la película, también de manera muy cinematográfica, muy interesante, muy inquietante, como a modo de thriller, a modo de suspense, ¿no? Todas estas escenas en esa primera parte de la película, en el hogar de Fred Madison, con unos detectives que contratan porque les van llegando a la casa a los personajes, a esta pareja inicial formada por René y por Fred. Estas cintas de videocassette, ¿no? Unas cintas de videocassette que al principio de la película, cuando vi por primera vez los Highway, pensé que simplemente me encontraba pues con una película de detectives, de cine pues de crímenes, ¿no? De este típico thriller, pero ambientado en esta época, y todo a raíz de estas apariciones de videocasetes de alguien que estaba como grabando los interiores de la casa, ¿no? Empezaba primero grabando muy a las afueras, luego se iba adentrando y le iban llegando cada vez más videocassettes, y en este último de los videocassettes pues se le muestra al protagonista, a Fred, esta escena donde supuestamente en unos rostros, en unos gestos que, como digo, Fred parece como estar totalmente desencajado, totalmente fuera de sí, como si su mente luchara, ¿no? Por mantenerse en esa realidad, pero no pudiese, como entre dos mundos, otra vez con esa dualidad presente en las historias de Lynch. Se mantiene ahí, se mantiene delante del televisor, que justo después, en una transición, una película que tiene ciertas transiciones que me parecen mágicas en la manera como están ejecutadas por parte de Lynch, una transición que lo va a llevar de ese momento trágico y impactante de mostrarle la muerte de su esposa a sus manos, al momento del puñetazo que recibe por parte de uno de los policías, uno de los detectives, ya cuando lo van a reclutar en la celda, ¿no? Ya presuntamente acusándolo de este asesinato de su esposa René. Todo este viaje inicial nos va a llevar a esta escena con la que arrancaba, de la transmutación de los personajes. Y para entender esto, para poder adentrarnos en esto, y es algo que Lynch, más allá del caso J. Simpson, no es algo en lo que se hubiera informado previamente a la película, pero a medida que fue desarrollando la película, cuando luego salió la película, salieron las opiniones, la gente la fue recibiendo y pasó un tiempo, fue informándose de que en la realidad, ¿no?, existía realmente algo similar, ¿no? Un trastorno psicológico, un trastorno que podía ayudar a explicar los hechos de la misma película.
película, que es este de trastorno que se conocía antes mejor como fuga psicogénica, pero ahora también se le ha dado el nombre de fuga disociativa desde hace un tiempo, desde hace unos años. Y esta fuga disociativa es un trastorno psicológico, ¿no? En el que la persona que lo sufre, la persona que padece esta fuga psicogénica, esta fuga disociativa, llega un momento, tiene ciertos episodios, tiene ciertos momentos en los que parece como que no se acordase de nada durante un espacio de tiempo concreto. En un espacio de tiempo en el que le da la posibilidad de transformar su vida, de cambiar de identidad, de viajar a otros lugares, que luego llega allí y no sabe cómo ha llegado y no tiene conocimiento ni causa exacta de por qué se ha desencadenado esa situación, dando la posibilidad, y obviamente en la realidad mucho más triste, mucho más dramático en cuanto que es un problema para hacer vida normal en el día a día, pero en la puesta en escena cinematográfica de la película y en la explicación de este viaje de Fred Madison en la obra de Lost Highway, esta fuga psicógena, esta fuga disociativa, ayuda a entender a la película, y Lynch reinterpretó él mismo la película a medida que fue conociendo más y se fue desarrollando más conocimiento e investigación alrededor de esta misma enfermedad, fue entendiendo más ese viaje que tenía Fred y esa transformación que hacía en Pete, ¿no? Comparando a Fred Madison y comparando a Pete Davidson, ¿no? Que no son estas dos versiones duplicadas del personaje en la historia, y no solo no tienen nada que ver ellos como individuos en la película, ¿no? Su manera de pensar, su manera de sentir, como os decía, su manera de interaccionar con otra gente, su manera, por ejemplo, de manejar temas importantes que se plantean en la película, ¿no? Como esa relación con su pareja, con su familia, también el tema de los deseos, de los celos, del amor, del sexo, ¿no? Cómo manejan las situaciones sexuales, ¿no? Unos con mayor éxito en esa segunda parte en comparación con Fred Madison en esa primera parte, que tiene pues más dificultades, ¿no? Para satisfacer a su pareja, a su mujer, a René. Y digamos también que algo que me he percatado más en estos últimos visionados de Lost Highway, y es una película que he visto incontables veces, una película que me marcó en su momento, ¿no? Desde ese mismo momento de la transmutación, y luego las sensaciones que me fue produciendo más adelante a medida que la película avanzaba, porque he ido viendo, analizando más en detalle, no solo a estos dos personajes, sino a todo lo que los rodea, a los personajes que luego van apareciendo en la historia de cada uno, ¿no? En cada mitad de la película, al mismo clima, al mismo tono que tiene la película. Algo que me ha fascinado, por ejemplo, que en esa segunda parte, que no he entrado tanto aún en el análisis, pero esa segunda parte en la que aparece el personaje de Pete, esta especie de nueva versión de Fred, que desconcertados los detectives tienen que abrir la celda, todos estos policías tienen que abrir la celda, porque no es la persona que debería estar ahí dentro metido, ¿no? Esa transformación, esa transmutación se ha producido en la celda donde estaba Fred, y ahora está Pete, ahora está otro personaje. Lo dejan salir, comentan que había estado acusado también de algunos otros delitos y había tenido importancia también a nivel delictivo de algún modo, pero no tiene nada que ver ni el personaje ni todo lo que lo rodea. Y es que me he dado, por ejemplo, cuenta de esos atardeceres, esos paisajes, esos atardeceres que se van produciendo a medida que avanza la película con Pete. Si volvéis a ver la película, si volvéis a meteros en este viaje por esta carretera perdida de Lynch, fijaros en esos atardeceres que aparecen en la película, en el tono de la música, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Pete a la casa donde lo esperan, en esa nueva vida que parece que tiene el personaje de Fred como transduplicado, ¿no? Incluido en este nuevo cuerpo a través de un personaje más joven, de una apariencia a lo mejor puede que se pueda decir más atractiva, ¿no? O que parece un personaje también más espabilado, más ágil. En esa llegada que tiene a esa nueva casa, todo es como más idílico, ¿no? Vemos como unos grandes jardines, como mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, como si toda una ansiedad que gobierna la primera parte, un malestar, una oscuridad, unas tinieblas, una sensación tenebrosa. La misma René, que no me he centrado tanto, la misma René en la primera parte tenía como apariencias fantasmagóricas, ¿no? Como estaba ahí presente con ese cuerpo humano, con esas interacciones con el personaje de Fred, pero por ciertos momentos aparece, desaparece, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, en la que Fred se acerca en esa primera parte a un espejo, ¿no? Lentamente se va adentrando en las tinieblas, ¿no? Como si se adentrara en los rincones más profundos de su mente, ¿no? En ese proceso que tiene hasta que se desencadena la última cinta de vídeo, el último videocassette donde se le muestra lo que puede haber sucedido, pues adentra como en esa tiniebla, en esa escena de la película, y vemos a René por el otro lado como que va a buscarlo, va a acompañarlo, pero sin mucha seguridad, con mucha duda. Todo el rato René, si os fijáis, le mira con duda, le mira con incertidumbre, con miedo, con todas esas sensaciones que los espectadores sentimos, ¿no? Que empatizamos en esa primera parte, que es angustiosa, que es terrorífica, que yo la primera vez que la vi me dio bastante miedo, no voy a decir que no, porque es todo un cúmulo de sorpresas en ese viaje pesadillesco que propone Lynch
Los Highway, pero además está interpretado de manera magistral por esta actriz y por este actor, ¿no? Por Patricia Arquette y por Bill Pullman. Pues toda esta sensación de angustia, toda esta sensación de opresión, cuando viajamos a esa segunda parte que os decía con Pete, a esa segunda parte donde todo es más lumínico, con esos atardeceres, con esos jardines grandes, con esa calma, es como si en el momento de la transmutación se hubiera producido un cambio completo, ¿no? Como un cambio biológico, un cambio orgánico, hay como una especie de paz, hay como una especie de calma, que luego realmente iremos viendo que no es tan así, luego iremos viendo que todo vuelve, ¿no? En la mente, por mucho que podamos esconder, por mucho que podamos introducir actos delictivos como en la película se presentan de manera simbólica, de manera metafórica, y por mucho que podamos introducir eso dentro y vivir con ello, en algún momento va a reflotar, por un lado o por otro va a acabar volviendo a desencadenarse en nuestras vidas. Y es lo que habla un poco la película, ¿no? De manera muy simbólica, de manera muy metafórica, de manera como el solo Lynch lo puede hacer y como muy pocos pueden hacerlo realmente, pues lo consigue inquietar, ¿no? Y es que esa sensación orgánica, esa sensación biológica, esa sensación del cerebro, se transmite también visualmente en la película. Es algo que os diría que incluso más que la presencia del personaje de Mystery Man, es una de las cosas que más terror me produce de la película. Es una cosa que me tiene en vilo cuando aparece, que es en esa misma escena de la transmutación de Fred a Pete en una celda de prisión. El momento del cambio de cuerpo, de identidad y de lugar es totalmente increíble, ¿no? Primero visionamos esta aparición de una cabaña, esta aparición que a modo simbólico parece como si actuara de punto, ¿no? De punto de referencia para que acabe produciéndose como si contuviera, muy importante en Lynch, los lugares extraños, hacer lugares que parezcan mundanos, parezcan tradicionales, normales, darles extrañeza. Y llega ese momento de esa cabaña con el personaje de Mystery Man ahí, siempre con una cámara observando, un personaje que muestra como esa especie de subconsciente, diría, o una especie de aquello detrás de toda esa mente, esa parte que está vigilando, que está atenta a todo lo que sucede, como un observador constante en la película, con esa videocámara representándolo físicamente y cinematográficamente, pero también con su inquietante presencia, ¿no? Una presencia totalmente inquietante que tiene este personaje en la película y que es el que observa, es el que está en primer lugar, en primera escena, observando cómo se va a producir el cambio. Un cambio que, como digo, tiene toda esa relevancia biológica, orgánica, angustiosa, en una escena que vemos con ese uso de la electricidad y ese tono azulado de esa escena de la película, en una apertura del cráneo, en una apertura de la cabeza de Fred, ¿no? Como si realmente no solo fueran sensaciones, no solo fueran emociones que transmite la escena en la película, sino que hubiera algo de realidad detrás, algo de realidad corporal, anatómica, que nos incrusta, que nos penetra, que nos hace abrir la mente de este personaje para introducirse en la mente de otro personaje diferente que es Pete. Pero no son los únicos personajes duplicados, y es que hay otro personaje clave importante, que es el de Patricia Arquette, que también tiene una duplicación que empieza con René en esa primera parte, esa esposa que acaba con este destino trágico, para pasar a Alice, para pasar a un personaje que dentro de que parece que no tiene nada que ver a nivel superficial, a nivel físico, ¿no? Un pelo con un color totalmente distinto, aún siendo interpretado obviamente por la misma actriz, pero un tono de pelo totalmente distinto, unas vestimentas totalmente distintas, un pasado, una vida, ¿no? Donde parece que está recluida, parece que está destinada a tener que aguantar un destino trágico, ¿no? Por ir a buscar un trabajo alrededor de este personaje que también aparece en esa segunda parte con el nombre de Mr. Eddie, un personaje que es lo más de película de mafias, lo más relacionado con ese mundo criminal, también esa relación de la película, esa aparición de todo este tema de las películas porno típicas, de películas de detectives, de crímenes y de meternos en la oscuridad del mundo, y mientras que en esa primera parte la oscuridad viene sobre todo, como digo, de las sombras de la mente, ¿no? Y de esas angustias del personaje de Fred en enfrentarse a los hechos. En esa segunda parte, el terror viene más por el ambiente, ¿no? Por cómo se va enrareciendo todo, cómo todos los personajes van evolucionando. Personajes que en cierto punto pueden parecer incluso más irreales que los de la primera parte. Hay un momento en el que, pues, entiendes como que estás en otra historia, que estás en otra vida, otro personaje distinto y va a conectar en algún momento con lo que había pasado previamente. Pero esos personajes que empiezan como de la forma más lumínica posible se van distorsionando, se van transformando, se van enrareciendo desde este mismo Mr. Eddie, ¿no? Desde la misma Alice, desde esta duplicación, esta nueva doppelganger del personaje de René en la primera parte, que empieza como ese halo de esperanza al amor, al deseo,
a la pasión, a algo a lo que el personaje de Fred le había faltado en toda la primera parte de la película y que le viene a dar Alice al personaje de Pete en esa segunda parte, ¿no? Que para mí es la clave junto a Robert Blake, junto al personaje de Mystery Man. Estos dos personajes son la clave de la película, porque el personaje de Alice, en esa primera conexión que tiene con Pete, ¿no? Esa especie de reencuentro en diferentes versiones, en diferentes cuerpos, en diferentes historias de los personajes de Fred y René, como si se diesen una segunda oportunidad, o al menos como si la mente de Fred quisiera darse una segunda oportunidad en esta historia, se encuentran y prácticamente se cruzan, se enamoran, solo con una simple mirada, ¿no? En ese momento donde hay la presencia de esta canción, de esta música de The Magic Moment, que es uno de los momentos pues más impactantes a nivel de cómo está construido esa escena de encuentro de primeras miradas entre los personajes, y es, como dice la misma canción, mágico. A partir de ahí es un viaje donde está claro que lo que estás viendo no puede ser real, no es un sueño del personaje, o al menos una ensoñación de algo idílico que le gustaría que estuviera sucediendo, ¿no? Y en ese viaje de Pete y de Alice van teniendo relaciones sexuales y va evolucionando la historia hasta que tienen que escapar, porque se supone que este personaje de Mr. Eddie, que en otro momento también incluso podremos pensar en que es ese tercer doppelganger de la historia, con el tema de que los detectives que van persiguiendo, ¿no? Detectives que están todo el rato presentes en la historia y que van observando todo lo que va haciendo el personaje, como en aquel O.J. Simpson, aquellos detectives que perseguían, aquellos policías que le perseguían, aquí le persiguen y le vigilan para ver qué sucede, ¿no? ¿Por qué se ha producido este cambio? Pues van siguiendo todo lo que va haciendo este personaje en esa especie de huida que tiene que hacer, en esa especie de escapada, en el momento en el que el personaje de Mr. Eddie, que nos revelan estos mismos detectives, que también se le conoce como Dick Laurent, que sería ese otro personaje que se había mencionado sin aparecer exactamente en la primera parte de la película, como si estuviera subyacente a esos recuerdos que tiene Fred en todo ese primer tramo de lo que ha sucedido. Y los detectives en esa primera parte, con planos que me fijé en esta última vez que lo vi, planos en los que están como arriba del todo, ¿no? Que es desde arriba, desde cristales que tiene la misma casa, una casa que parece que tiene una estructura ya pensada y que Lynch en entrevistas ha dicho que buscó una casa específica que le diera esa configuración para poder utilizar las ventanas, la ubicación de las cosas y que se plasmara cinematográficamente en la película, lo que me parece alucinante que se fijara hasta en ese detalle. Pero es que la película funciona, ¿no? Como encaje, ya os decía, como esa misma representación de un constructo de la mente de Fred, de algún modo, de modo simbólico, pero también pues en ese paseo, en esa exploración que hacen los detectives en la casa, como si desde el consciente miraran ese subconsciente de Fred, que Fred se encuentra abajo sin asumir lo que acaba de acontecer, ¿no? Y las miradas de los personajes lo dicen todo. Fijaos también en las miradas de los detectives en ese momento, de cómo observan a Fred. Unos detectives que pasan a ser otros, como digo, en la segunda parte, pero que también observan todo con incredulidad, es como si fuéramos nosotros mismos. Es como Lynch quisiera de alguna manera que empatizáramos con los detectives, como esa especie de ley de justicia que observa todo lo que está aconteciendo alrededor de este personaje que ha entrado en la lujuria, que ha entrado en el trastorno, que ha entrado en esta fuga disociativa o fuga psicógena y no es capaz de asumir lo que va a hacer, ¿no? Y es que la misma película desencadena y va hacia una fuga, ¿no? Pero una fuga física, una fuga, una huida, una escapada de los personajes de Alice y de Fred, cuando parece en la historia que presenta el segundo tramo de la obra que este personaje más mafioso que controla a Alice, este personaje de Mr. Eddie o Dick Laurent o cualquiera de estos nombres que ya va teniendo, pues parece que se da cuenta, parece que se entera de que están teniendo una especie de affair, una especie de aventura sexual. Esos celos que habían estado presentes en la primera parte y parecía que habían abandonado la segunda parte, vuelven a aparecer de cara al final. Y para poder escapar de esto, para poder escapar estos personajes que de manera totalmente imposible, totalmente mágica, pero a la vez irrisoria, pero a la vez incomprensible, se encuentran, se juntan, se enamoran, tienen esta aventura sexual y quieren perpetuar con ella, en una apariencia de Alice que digo que vuelve a estar brillante, porque en esa idea de la actriz de querer transmitir esa sensación fantasmagórica, como si fuese un fantasma, como si fuese una proyección de la mente de Fred, como si realmente físicamente no se encontrara allí, y Alice lo vuelve a conseguir en esa segunda parte. Porque a medida que le va haciendo miradas, le va haciendo gestos como para que el personaje recuerde, ¿no? Como que para esas miradas que le echa Pete para que recuerde, ¿no? Esa vida que tuvo antes como Fred, como saxofonista, como esposo frustrado que no le consigue dar lo que quiere a su mujer. En esta nueva vida que ahora tiene como mecánico, con una nueva familia, un nuevo entorno de amigos, pero que están incrédulos ante su apariencia y ante su regreso. Recuerde esa parte más oscura que no quiere asumir, ¿no? Como ese espacio de tiempo, ese intervalo de tiempo de esa fuga disociativa. Todo esto culmina en
una fuga por la carretera, intentando escapar, intentando huir, ¿no? En un plan que organizan los dos para coger el dinero para acabar yéndose con el coche. Un plan que no va a llevar a ningún sitio, que es una carretera perdida. Ahora sí, por un lado, Pete se acabó esa situación idílica, se acabó esa paz, se acabó esa felicidad con la que arrancó su historia y ahora está totalmente preocupado, asustado, impactado. En su rostro se puede reflejar, ¿no? Podemos volver a través de un rostro que no se parece al anterior, al de Fred, podemos volver a las sensaciones que tenía Fred en la primera parte de la película. Y además, Alice a su lado está totalmente tranquila, está totalmente feliz, está totalmente, digamos, dentro de ese aura que transmite fantasmagórico su personaje. Es como si de alguna manera sabe que se va a hacer justicia, se va a cumplir. Fred no se va a salir con la suya, Pete no se va a salir con la suya, sino que va a tener que afrontarse a lo que ha sucedido. Y acabamos en esa cabaña, en ese lugar onírico, mágico, como esa especie de sala de los sueños. Es el lugar donde volvemos a encontrarnos más adelante con Mystery Man, pero que es donde se tienen que refugiar, donde en teoría está la vía de escape de estos dos personajes en la segunda parte de la película. Una vía de escape que no existe, que luego nos vamos a enfrentar que no es así. En una escena que ya roza prácticamente lo onírico, una escena donde esperan en la carretera y simplemente se refleja. Es una de las escenas que más me gusta de la película, tengo que decir personalmente. Esa escena donde tienen sexo en medio de la carretera, el personaje de Pete, ¿no? Le demuestra, le dice a Patricia Arquette que no quiere olvidarla, no quiere despegarse de ella, ¿no? Que la desea todo lo que puede. Una especie de mostrarnos, sí, esos celos, que esa especie de pasión desenfrenada y descontrolada que tuviera el personaje hasta este personaje de Patricia Arquette, de Alice, y en su momento tuvo a Renee cuando era la versión de Fred, no pudiera controlarla, ¿no? Y al no haberla podido satisfacer, tiene que inventarse, tiene que como crear otra realidad, crear otra especie de realidad en su mente para poder enfrentar esto. Y Alice en ese momento se levanta y le susurra al oído: nunca me vas a tener. Esta escena para mí es no solo mágica como la del Magic Moment que os decía antes, del primer encuentro de los dos personajes, sino que esa escena describe la película, describe la imposibilidad de la mente de, aun querer trastornándose, fragmentarse, romperse, ¿no? Romperse y volver a abrirse hasta gráficamente, no lo puede conseguir, no puede salir de esa situación, no puede escapar, y todo vuelve porque volvemos a ver la presencia de Fred, volvemos a ver a este personaje aparecer de nuevo en la película. Y visto todo este viaje de estos personajes duplicados, de esta mente trastornada, de esta mente que intenta escapar de algo que no quiere afrontar, que quiere crearse una nueva realidad, ¿dónde queda Mystery Man? ¿Dónde queda este personaje Robert Blake? El otro personaje que tanto me ha gustado, que tanto he disfrutado cada vez que veo esta película. Pues para mí queda en que todos los personajes pueden que se ajusten a alguna historia así relacionada con el cine negro, con la criminalidad, con el cine de detectives, y lo puedes de alguna manera justificar su presencia. Pero este es el único personaje que se escapa de todo esto. ¿Y qué es lo que lo acompaña? Simplemente lo acompaña una cámara de vídeo con la que graba, con la que está atento a todo lo que va sucediendo. Y a mí, cada vez que veo a este personaje, me da más la sensación de que es la representación física de ese espacio de la mente. Es de ese espacio de la mente que quiere ocultar el terror, que quiere ocultar lo más oscuro, que quiere ocultar esa sombra del personaje de Fred. Esa parte de la mente que está por encima de esto, que es más consciente, una parte de la mente que le refleja, que le muestra con esta cámara esos hechos en los que Fred y luego más adelante Pete en la historia cierran los ojos intentando ver nada, intentando comprender nada. Es una parte de la mente que se escapa aún de todo esto. ¿Qué parte de la mente puede ser? ¿Qué parte de la mente podemos estar encontrándonos con Mystery Man? Un personaje que tiene la escena más terrorífica, bueno, dos escenas terroríficas para mí, sobre todo, y un personaje que yo siempre me genera muchas dudas, siempre me genera más preguntas que respuestas. Cada vez que veo la película tengo más preguntas que respuestas alrededor del papel de este personaje, ¿no? Porque en esa segunda parte parece que llega a acabar ayudando a Fred Pitt, a esta dualidad de este protagonista en la historia, ¿no? De alguna manera buscando a ese Mr. Eddie, a este Dirk Laurent, que no comprendemos muy bien por qué aparece, pero es como el eje de todo el aspecto criminal de la historia y toda la relación con estas películas porno y la participación de Alice ahí, como esa justificación, ¿no? O esa explicación que tiene que darse mentalmente Fred para comprender cómo salir de esa situación, cómo buscar otro culpable que no sea él. Y ahí Mystery Man lo ayuda, ¿no? Parece que Mystery Man le acompaña. Pero luego en otras partes de la película no es así. En otras partes de la película es como ese consciente que le hace ver lo que está sucediendo. Para mí es, junto al de Patricia Arquette, el personaje más interesante, el personaje más a analizar, que más preguntas se pueden sacar, como digo, y que nunca me voy a dar por satisfecho por ninguna de las respuestas, ni el mismo Lynch, como muchas veces comentan en entrevistas, se lo va a dar.
Luego otro elemento que para mí es muy importante de la película es el tema sonoro, que en las películas de Lynch suele ser un tema, suele ser uno de los elementos pues, más característicos y sobre todo el que se apoye, con el que conduce mucho la dirección, siempre acompañado del gran Angelo Badalamenti, que también junto a Lynch falleció no hace mucho. Es una pena porque se nos fueron los dos muy cerca, pero era un compositor increíble porque otorgaba a estas películas, a estas obras de Lynch, ese carácter siniestro, ¿no? De pesadilla, y no es menos en Carretera Perdida, ¿no? Tiene momentos en los que, sobre todo, rodean mucho las escenas sexuales, ¿no? Y las escenas donde los celos, donde las pasiones, donde los deseos del personaje y esa parte oscura de su mente sale a flote en la película, y pasamos ahí como lo que más me funciona a nivel sonoro son esos momentos en los que pasamos de esa canción de Song to the Siren, esa canción como angelical, como de trascendente, como que te mete como otra dimensión, y es una de las cosas que la película, la música consigue transportarme más a la sensación de una pesadilla. Yo salí de ver Los Highway y sentía como si hubiera estado en uno de mis sueños, en una de mis pesadillas. Es una cosa que se me ha repetido en otras obras de Lynch, pero en Los Highway, seguramente junto a Mulholland Drive, es una de las películas donde más me ha sucedido, donde más logrado lo he visto. Algo que el mismísimo Christopher Nolan también ha comentado en entrevistas, ¿no? Esa sensación de que sintió que estaba viendo una pesadilla, de que habían conseguido transmitir Lynch lo que era una pesadilla a nivel cinematográfico en una película, que no está hecha para ser comprendida del todo, no está hecha para tener todas las respuestas, no está hecha para seguirse de manera narrativa, para entrarse en los personajes de manera sencilla, sino que todo lo contrario, está hecha para tener la experiencia, ¿no? Para experienciar la película, para sentir, para emocionarse, para viajar a la mente, para adentrarse en la profundidad de lo más oscuro que ocultamos los humanos, ¿no? Nuestra psique. Y está hecha sobre todo para lo que me sucedió a mí en la primera vez que la vi, y si habéis visto la película seguramente a muchos de vosotros, para vivir en la realidad, en el mundo físico, todas esas abstracciones, todas esas, como a él le gusta, como a Lynch le gusta, representar cinematográficamente las abstracciones del mundo, porque al final es lo que él comenta en las entrevistas de Carretera Perdida, que la realidad no es algo tangible totalmente físico, totalmente inmovible, sino que nosotros construimos nuestro relato, ¿no? Igual que Fred no quería tener una videocámara en casa y quería construir su relato y fue construyendo su relato a lo largo de la película, nosotros cada vez que vemos una realidad, cada vez que nos contamos algo, cada vez que reflejamos algo, tengamos como el personaje esta fuga psicógena, esta fuga disociativa o no, nos encontramos ante una situación en la que somos los creadores un poco de esta realidad, ¿no? Manipulamos, y de alguna manera para Lynch, comentaba en las entrevistas que para él, que como os digo, está fascinado por la mente, para él es más fascinante casi ese mundo que somos capaces de crear nosotros con nuestros recuerdos y nuestra propia versión de los hechos, el mundo tal y como es realmente. Pues nada, mofilnautas, aquí os he dejado el primer vídeo de Los Highway, de Carretera Perdida. Este primer vídeo de esta sección en la mente de, consideraba que tenía que hacerlo con una de las películas que más me han marcado, y esa es esta Carretera Perdida de David Lynch. Pero ahora, como siempre en todo tipo de vídeos del canal, también quiero saber vuestra opinión, y más con una película como esta, tanto qué os parece este tipo de sección, donde voy más a detalle en determinados elementos de la película, o el mismo Lynch, la misma Carretera Perdida. Sois seguidores de Lynch, habéis visto esta película, pues es la que más os gusta del director, todas las cosas que queráis contarme, que os haya transmitido tanto en el vídeo como la misma película si la volvéis a ver, pues dejádmela en los comentarios, y como siempre estaré encantado de leer todas vuestras ideas, opiniones y responder a ellas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!